Saludarlos nuevamente. Muy buenos días a todos. Espero que hayan tenido una buena semana, que hayan tenido una buena jornada laboral hasta el día de hoy. Como les comentaba hace unos minutitos, lo que nos convoca el día de hoy es para revisar la clase número 5. Le voy a compartir pantalla desde ya para que puedan ver la presentación. La clase del día de hoy corresponde a la clase número 5, que está, ¿cómo se puede decir?, catalogada dentro de la unidad número 3 y vendrían siendo contenidos rescatados desde lo que vendría siendo el área de la química, ¿ya? La clase del día de hoy tiene como título Disoluciones de las mezclas químicas en general, ¿ya? Entonces, el día de hoy veremos básicamente la definición de lo que vendría siendo una mezcla. Vamos a ver cuáles son los elementos que se necesitan para poder lograr o para poder formar una mezcla homogénea. Vamos a hacer la definición, ¿cierto?, de esta palabra, de lo que significa. Vamos a ver algunas características propias de una mezcla o de una solución, o disolución química, como usted lo quiera llamar. Vamos a ver algunas características propiamente tal, algunas que no se pueden modificar. Y por último vamos a ver algunos factores que pueden alterar, pueden favorecer o de cierta manera hacer el proceso de disolución o mezcla un poco más difícil. ¿Ya? Entonces, a primera instancia, ¿cierto? Aquí en la imagen vemos tres frascos, los cuales tienen diferente coloración, y por ende pudiésemos decir o inferir que se encuentran en tres estados o tres fases diferentes. En primera instancia, ¿cierto? Vemos un elemento, un frasco donde se encuentra un líquido y en el cual ha sido introducido, ¿cierto?, esta especie de tinta de color rosada o morada. En el frasco del medio ya podemos ver que tanto este líquido transparente como este de coloración rosada ya se han ido entremezclando, se han ido, si se pudiésemos decir así, relacionando un poquito más. Y por último, tenemos este último frasco en donde ya podemos encontrar la denominada mezcla homogénea, o sea, un producto resultante en donde nosotros solamente podemos observar una de las fases. Esto quiere decir que los dos elementos constitutivos de esta mezcla se mezclaron de tal forma en donde nosotros ya no podemos observar este líquido transparente por un lado y por otro lado la tinta que fue ingresada. Y solamente podemos observar, ¿cierto?, este líquido de color rosado en general. El objetivo de esta unidad o de esta clase principalmente va a ser el poder describir algunos conceptos que están asociados con una mezcla, con una solución o con una disolución. Y vamos a ver o entender qué factores van a alterar o van a, si se pudiese decir así, configurar nuevamente cómo se condiciona la concentración de un elemento que nosotros queramos disolver en otro. Entonces, primero que todo, hay que tener sumamente claro qué vendría siendo una solución química, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de solución química, nos estamos refiriendo también a la denominada disolución química o una mezcla, ¿ya? Vendrían siendo prácticamente sinónimos de esta palabra. Entonces, se va a denominar solución química o disolución a una mezcla homogénea de dos o más sustancias cuya vinculación o cuya relación ocurre a tal grado que se van a modificar o se van a perder ciertas propiedades individuales iniciales. Ahora bien, en palabras básicas, una mezcla homogénea es la cual nosotros podemos observar y podemos visualizar solamente una fase, ¿ya?
Esto se logra gracias a que, por ejemplo, si observamos la imagen de abajo, en primera instancia encontramos, ¿cierto?, este jugo suco. Jugo suco que en su interior contiene un polvo, ¿cierto?, de color naranjo, el cual si nosotros lo podemos observar en un microscopio, podemos ver que este polvo está formado por una gran cantidad de cristales, cristales que son de un tamaño súper pequeñito. Este polvo, ¿cierto?, de cristales, si nosotros lo vertimos sobre este jarro que tiene agua, ¿cierto?, que es un líquido transparente, incoloro, que no tiene sabor, si nosotros lo vertimos sobre él y generamos, si pudiésemos decir así, una agitación, revolvemos, ¿cierto?, el interior del contenido con el agua, podemos lograr obtener esta tercera sustancia que vendría siendo este líquido de color naranjo y que ahora si nosotros lo bebemos vamos a encontrar un sabor a naranja. Entonces, en primera instancia, los elementos constitutivos van a ser el jugo, ¿cierto?, en polvo y por otro lado el agua, el líquido transparente. Si nosotros observamos el jugo en polvo, observamos estos cristales, ¿ciertos?, de color naranja. Si nosotros observamos el jarro con agua, podemos ver un líquido transparente, ¿cierto? Pero cuando yo mezclo estas dos sustancias, obtengo una mezcla homogénea que vendría siendo el jugo. Homogénea porque yo ya no puedo observar las propiedades o las características de los elementos constitutivos. O sea, primero que todo, yo ya no puedo observar los cristales o el polvo del jugo, ¿cierto? Y por otro lado, tampoco yo puedo observar este líquido transparente, sino más bien me encuentro con este líquido naranjo, ¿cierto? Con un sabor diferente. O sea, una mezcla homogénea en donde luego de mezclar el polvo con el agua, estos elementos cambiaron, modificaron sus propiedades individuales, dando forma a este nuevo producto que vendría siendo nuestra mezcla o nuestra solución química. Ahora, para nosotros poder formar o lograr una solución o una mezcla o disolución química, sí o sí necesitamos como mínimo dos componentes, ¿ya? Estos dos componentes se denominan, por un lado, soluto y por otro lado, solvente. El soluto básicamente no es más que una sustancia a la cual yo quiero disolver, desintegrar, ¿cierto?, en otra. O sea, básicamente el soluto va a ser el elemento que yo quiero disolver en algo, el elemento que yo quiero desintegrar. Y por otro lado, el solvente va a ser aquella sustancia la cual por lo general siempre se encuentra en un estado líquido y en el caso de nosotros, para nuestro estudio, por lo general siempre los ejemplos van a considerar un solvente en estado líquido, ¿ya? Que por lo general siempre es el agua, ¿ya? Y obviamente el solvente va a presentar la particularidad o la característica de poder disolver a otros elementos, ¿ya? Entonces, el agua se dice que es el solvente universal. Esto quiere decir que el agua tiene una característica o una capacidad que se llama solubilidad. Esto le da la capacidad de poder relacionarse con los solutos y obtener esta mezcla, obtener esta disolución. Entonces aquí nuevamente tenemos otro ejemplo. Por un lado, el soluto, que vendría siendo el café, ¿cierto? Estos granos de café que tienen un tamaño relativamente pequeño, y el solvente, que en este caso nuevamente se encuentra en estado líquido, que vendría siendo, ¿cierto?, una tacita con agüita caliente en este caso. Ahora bien, cuando yo tomo el soluto, esta cuchara, este café, este elemento que yo quiero disolver, y lo coloco en el agua, que vendría siendo el solvente, o sea, el elemento que me va a ayudar a disolver el café, lo mezclo nuevamente, genero, ¿cierto?, con la cuchara este especie de batido, y tenemos como resultado nuevamente una mezcla homogénea que nosotros llamamos
nuestra tacita de café. Homogénea, ¿por qué? Porque luego de la mezcla, los elementos principales, ya sea los granos de café y el agua transparente, se mezclaron, se entrelazaron, se relacionaron de tal manera que las características propias de cada uno ya no pueden ser observables, ¿cierto? Solamente observamos este líquido de color café que tiene un sabor distinto. Ya no podemos ver, como dije anteriormente, esta agua de color transparente y tampoco podemos observar estos granos pequeños de café. Solamente tenemos como resultado nuestra mezcla homogénea que vendría siendo nuestra tacita de café. Ahora bien, obviamente, como mínimo, nosotros tenemos que tener dos componentes, pero en este caso, en este ejemplo, nosotros podemos pensar de que obviamente tenemos un solvente, un solo solvente que vendría siendo el agua, pero existe la posibilidad de que existan dos solutos, o sea, dos sustancias que nosotros podamos desintegrar. Si nosotros pensamos en la taza de café, podemos pensar que un soluto obviamente va a ser el café en grano y por otro lado tenemos un segundo soluto que va a ser el azúcar. O sea, nosotros en esta cantidad determinada de agua vamos a estar disolviendo por un lado los granos de café y por otro lado también vamos a estar disolviendo estos cristales de azúcar. ¿Ya? De tal forma que aún así obtenemos una mezcla homogénea. Entonces, una solución química o mezcla homogénea, como usted lo quiera llamar, o disolución, sí o sí tiene que cumplir ciertas características o ciertas condiciones. Por ejemplo, dentro de la rama de la química se ha comprobado que tanto el soluto, el elemento que yo quiero disolver, y el solvente, el elemento que me va a ayudar a disolver, no pueden separarse por métodos físicos, como por ejemplo la decantación, la filtración o el tamizado, ya que sus partículas se relacionaron o se entrelazaron de tal manera que estas partículas generaron o construyeron nuevos enlaces químicos. Esto le da la capacidad de poder lograr una mezcla homogénea. O sea, sus partículas se mezclaron de tal forma que podemos tener una mezcla completamente diferente. Ahora bien, como dije en la diapositiva anterior, sí o sí debemos contar con un soluto y con un solvente como mínimo en algún grado o algún porcentaje, en alguna proporción detectable para poder lograr una mezcla. Porque, por ejemplo, si yo solamente cuento con dos solutos y los mezclo entre sí, mi resultado no va a ser una mezcla homogénea, va a ser una mezcla heterogénea. Por ejemplo, si yo tomo el café que teníamos anteriormente, lo coloco en una tacita y le agrego un par de cucharadas de azúcar, por más que yo lo agregue, por más que yo lo mezcle, por más que yo lo sacude, voy a observar la taza y voy a poder observar y diferenciar, por un lado, los granos de café y por otro lado, los granos de azúcar, que obviamente van a estar entrelazados, entremezclados, pero aún así uno los va a poder observar. Ahora bien, si yo a estos dos solutos le agrego un elemento para disolverlos, que vendría siendo el agua, posteriormente a un movimiento, a una agitación, a un mezclado, vamos a obtener una mezcla homogénea. Solamente vamos a observar este líquido de color café, ya no vamos a poder observar los granos ni de café ni los granos de azúcar. Ahora bien, a simple vista, en una mezcla homogénea no se pueden distinguir los elementos constitutivos, ya porque como les dije anteriormente, sus partículas se modificaron, crearon nuevos puentes o enlaces químicos, por lo cual nosotros solamente podemos ver una mezcla homogénea, una mezcla que resultó, ¿cierto?, de esta disolución de los dos elementos principales. Tenemos una tercera solución en donde cual yo no puedo observar los elementos constitutivos. Entonces, ahí estaríamos hablando de una mezcla homogénea propiamente tal. Si yo puedo observar en la mezcla los elementos que forman parte de la disolución, estaríamos hablando en este caso de una mezcla
heterogénea. Por ejemplo, si yo mezclo agua con aceite, por más que yo lo sacuda, ¿cómo se puede decir? Lo revuelva, etcétera, sí o sí, yo voy a poder observar dos fases. El aceite arriba, el agua, sin poder mezclarse, sin poder generar nuevos enlaces químicos, sin poder ser capaces de formar una solución o una mezcla homogénea. Y gracias al estudio de la química, científicos han comprobado que una mezcla homogénea solamente se puede separar tanto el soluto del solvente mediante algunos métodos de laboratorio, como la destilación, la cristalización o la cromatografía. Tres procesos que sí o sí se tienen que generar con una maquinaria específica, en lugares específicos, que a la mano de uno o de un desierto mortal, si lo podemos decir así, no es tan fácil acceder a estos mecanismos, pero sí o sí, al realizar ya sea la destilación, la cristalización o la cromatografía, vamos a estar perdiendo cierto porcentaje de la mezcla. Entonces, ¿se pueden separar? Sí. Existen algunos mecanismos químicos en donde yo puedo separar los componentes de una mezcla, pero sí o sí vamos a tener alguna alteración y disminución de los porcentajes de cada uno de estos. Ahora bien, dependiendo de la solubilidad, por un lado, del soluto, del agua y de la concentración o de la cantidad de soluto de solvente que yo tenga para una mezcla, voy a poder obtener cuatro tipos de soluciones químicas que en el día a día, en la cotidianeidad, se encuentran presentes y que nosotros quizás los tomamos o los pasamos por alto. Por ejemplo, podríamos decir que tenemos un jarro de agua que tiene 500 ml de agua, 500 ml de este líquido transparente, disolvente universal, a una temperatura X, a una temperatura específica. Pensemos, ¿cierto?, en este jarro de 500 ml como una taza, ¿ya? Si yo a esta taza le doy vuelta, le vierto una cucharadita de sal y la revuelvo, voy a dar cuenta que en algún momento estos cristales de sal, estos cristales de sodio, van a desaparecer por completo, ¿cierto? Y solamente vamos a tener este líquido transparente. Cuando la concentración de soluto es muy baja en comparación a la concentración del disolvente, hablamos de una mezcla o de una solución diluida. O sea que el soluto, el elemento que nosotros queremos diluir o desintegrar, desaparece por completo en el líquido, se disuelve por completo. Ahora bien, si a esta misma taza yo ahora le agrego 2 cucharadas de sal, vamos a encontrar de que la concentración del soluto aumenta un poco más en relación a la concentración del disolvente, pero aún así el disolvente es mayor. Esto nos ayuda a tener como resultado una solución concentrada. Esto quiere decir que posteriormente a que yo agite, a que yo bata esta taza con agua, ¿cierto? Voy a lograr la disolución de estos granitos de sal, de sodio. Pero cuando yo pruebe esta agüita, voy a encontrar un sabor relativamente salado. Entonces podríamos decir que existe una mayor concentración de soluto. Si se puede decir, ejemplo siguiente, misma taza de agua, misma cantidad de líquido de disolvente, y ahora le agrego el triple de cantidad de sal. O sea, ya no le agrego una cucharadita de sal, le agrego tres. Obviamente voy a lograr la disolución, ¿cierto?, de lo que vendría siendo las cucharaditas de sodio, después de, obviamente, de batir, de agitar, llámelo como usted quiera, voy a lograr que el soluto se disuelva por completo, pero ahora voy a encontrar o voy a visualizar un cambio de coloración en este líquido. O sea, el líquido, el disolvente ya no va a ser transparente, va a tener una coloración principalmente blanquecina, blanca. ¿Por qué? Porque en este caso
la concentración de soluto es básicamente la misma de la concentración de agua. Entonces, el agua ya logró disolver todos los cristales, en este caso de agua, de sodio, quedando una solución o una mezcla saturada. Esto quiere decir que si yo la pruebo, el sabor a sal va a ser mucho, mucho más o mucho mayor en relación a una solución concentrada. Y por último, una solución sobresaturada es cuando el soluto ya no se puede seguir disolviendo. O sea, el elemento que yo quiero disolver ya cumplió la meta, logró su punto peak y yo ya no puedo seguir disolviendo en esa cantidad determinada de disolvente, que vendría siendo en esta tacita de 500 ml de agua. Entonces yo a esta tacita de 500 ml de agua le metí, ¿cierto? Cucharadas de sal, de sodio, de soluto, llegando al punto en donde ya este sodio no se puede seguir disolviendo. Por más que yo agite, por más que yo bata, yo ya no puedo seguir disolviendo estos cristales de sal. El agua ya no es un líquido transparente, ya es un líquido de coloración muy blanca, y si nosotros podemos observar la base de este vaso, vamos a encontrar de lo más seguro depósito, concentración de estos cristales de sodio en la base del vaso. Entonces, hablamos de una solución sobresaturada. Esto quiere decir que la solubilidad del soluto se perdió completamente. O sea, el agua ya no es capaz de seguir disolviendo el sodio. O sea, se saturaron sus partículas, por lo cual ya no podemos seguir disolviendo sodio. Si nosotros pensamos en ejemplos de estas concentraciones, sí o sí, una solución diluida, por ejemplo, va a ser cuando nosotros estamos cocinando ya un volumen importante de líquido, le agregamos ciertos factores, especies, sal, algunos condimentos, en donde a un volumen alto le agregamos un porcentaje pequeño, logrando la disolución por completo. Si pensamos en una solución concentrada, pudiésemos estar hablando de un jugo en polvo, de una taza con café, azúcar cargado, ¿cierto? En donde hay una solución concentrada, pero aún así nosotros podemos lograr la disolución de los polvos. Si pensamos en una solución saturada, podríamos estar hablando, por ejemplo, de las bebidas isotónicas, una Gatorade, un Power, muchas veces estos polvitos de sales minerales que se tienen que disolver, ¿cierto? Como sal de fruta. Entonces son líquidos en este caso, si pensamos en una Gatorade, vamos a encontrar una bebida, un líquido que tiene altas concentraciones de sodio, de iones como por ejemplo sodio, potasio, cloro, magnesio, en donde en ese porcentaje de agua, de líquido, se encuentra una gran concentración, ¿cierto?, de soluto. Y por último, si pensamos en una solución sobresaturada, quizás el primero que se me viene a la mente a mí es el agua de mar, ¿cierto? O sea, si usted considera el agua de mar, podemos encontrar o considerar que la concentración de sodio, la concentración de partículas de origen salínico es mucho mayor. Por eso es que el agua de mar es tan salada. Ahora bien, la solubilidad es una característica fundamental que relaciona lo que vendría siendo el soluto con lo que vendría siendo el disolvente. ¿Ya? Principalmente la solubilidad hace referencia al soluto, pero también cabe considerar de que la temperatura del disolvente o del agua también va a ser un factor importante que va a contribuir a la solubilidad. Pero sí o sí, cuando hablamos de solubilidad, hablamos de una característica del soluto, del elemento que yo quiero disolver. O sea, el cuadrito dice, la solubilidad es la cantidad máxima de un soluto que yo puedo disolver en una cantidad dada de solvente, de líquido, considerando que esto se realiza a una determinada temperatura. ¿Ya? Vamos a ver que existen diferentes factores que van a afectar a esta solubilidad, que van a afectar a cómo este soluto, llámese café, jugo, azúcar, etcétera, se va a poder disolver
en esta determinada cantidad de solvente o de líquido. Van a haber algunos factores que van a aumentar o disminuir la solubilidad, entre ellos la temperatura. Si hay mayor temperatura, la solubilidad es un poquito más. Si hay una menor temperatura, la solubilidad se complica o se dificulta un poquito. Si tenemos una gran cantidad de soluto y un bajo volumen de disolvente, es muy probable que la solubilidad o que esa mezcla se sature por completo, ya que la cantidad de soluto es mucho más grande que la cantidad de líquido al donde yo lo voy a disolver. Caso contrario, si yo tengo solo una cucharadita de soluto y tengo 1 litro de agua, va a ser mucho más fácil para mí poder disolver esta cucharadita de soluto. Entonces en la imagen podemos ver de que por un lado tenemos este jarrito con disolvente que vendría siendo agua, por otro lado tenemos esta cucharada de soluto que vendría siendo, pudiese ser azúcar en ese caso, o un jugo en polvo perfectamente, se mezclan y podemos observar que en la base y en la disolución se presenta esta imagen en donde las partículas, tanto del soluto como del solvente, ya se encuentran totalmente mezcladas y relacionadas entre sí, hablando principalmente de una mezcla homogénea. Entonces, dentro de los factores que van a modificar la concentración de una solución química, los más importantes son aproximadamente cuatro, ¿ya? En primera instancia encontramos lo denominado superficie de contacto, en donde la interacción entre el soluto y el solvente aumenta cuando hay una mayor superficie de contacto y obviamente el cuerpo del soluto se va a disolver con mayor rapidez, ¿cierto? O sea, si yo tengo un granito, este granito de soluto se va a disolver mucho más rápido. La solubilidad es la capacidad que tiene una sustancia, el soluto, de disolverse en otra llamado disolvente a una determinada temperatura, como lo dijimos anteriormente. Si nosotros observamos la imagen, podemos ver que existen tres cucharadas, tres cucharitas que tienen tres elementos diferentes. En primera instancia, si lo vemos en el lado derecho, vemos unos cristales blancos muy pequeñitos, ¿cierto? Un elemento que está muy, muy molido. En la cucharada del centro podemos encontrar unos cristales un poquito más grandes, que pueden ser, quizás si lo vemos así, pudiésemos estar hablando de sal marina, donde los cristales son un poco más grandes. Y por último tenemos una cuchara que tiene cristales, ¿cierto? Grandes y que tienen dos coloraciones diferentes, o sea, están mezclados. Abajito, lado izquierdo dice, entre más pequeño el soluto, más fácil de disolver. ¿Por qué? Porque la superficie de contacto que va a tener el disolvente, el agua, en comparación a un granito pequeño de azúcar, el área de contacto es muy grande, la superficie de contacto es muy grande. Esto hace que el agua pueda disolver con mucha más facilidad este soluto. En comparación a que si yo a este vasito de agua le introduzco esta cuchara con los cristales más grandes, es muy probable que yo tenga que agitar más, que tenga que estar batiendo un periodo de tiempo más para poder lograr la disolución por completo. O sea que entre más pequeño sea el soluto, más fácil de disolver. Azúcar, agua, bicarbonato. ¿Qué otro elemento también es pequeño? Se puede disolver alto, la típico sal de fruta, elementos que son pulverizados, tan pequeños, tan pequeños, tan pequeños, que al ser mezclados con agua se disuelven muy rápidamente. Otro factor también que influye en la solubilidad o en la formación de una mezcla homogénea va a ser la agitación, ¿ya? Esto quiere decir que al agitar una solución o una mezcla, una disolución, se van a ir separando las capas que van a formar el soluto y van a ir formando, como dijimos anteriormente, nuevos enlaces químicos para dar paso a nuevas moléculas, ¿cierto? Y favorecer que este polvo, este solvente, se pueda desintegrar por completo. Básicamente, la agitación vendría siendo una ayuda mecánica por la cual yo le voy a dar movimiento al líquido, al disolvente, para que este movimiento pueda romper
todas las partículas, puedas cambiar la conformación inicial, las características principales, para dar paso a una nueva solución o una mezcla homogénea. Ahora bien, si yo tengo el agua y le vierto el café y le vierto la cuchara y no hago nada, es muy probable de que solo por la temperatura del agua, tanto el café como el azúcar se logre disolver en cierto porcentaje. Pero también es muy probable que si nosotros miramos la taza, todo elemento que nosotros queremos disolver se encuentre depositado en la base. ¿Por qué? Porque una molécula que si nosotros pudiésemos decir que se encuentra en un estado sólido va a pesar mucho más que el líquido y se va a depositar en la parte inferior. O sea, netamente por la temperatura del agua vamos a lograr una cierta disolución, una cierta desintegración de estos polvos. Pero si yo a esto le agrego este movimiento mecánico que vendría siendo la agitación, voy a favorecer de que la mezcla de las partículas sea mucho más rápido y sea mucho más eficiente. Seguimos. La temperatura, otro concepto o factor importante a considerar, ya que al aumentar la temperatura se favorece el movimiento de las moléculas o de las partículas que forman parte tanto del solvente como del soluto y hace que la energía del movimiento de las partículas del sólido sea alto. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un grano de azúcar y lo analizo molecularmente, perdón, yo puedo observar que al aumentar la temperatura, las partículas que están en el interior de este grano de azúcar se comienzan a mover muy rápidamente, empiezan a chocar entre ellas generando diferentes reacciones químicas y eso van a favorecer de que los elementos que están constituyendo el interior de este grano de azúcar tiendan a salir hacia la superficie, al exterior, y eso favorece a que este grano de azúcar se desintegre, ¿ya? Por eso dice que hay que la energía de las partículas del sólido sea muy alta y que puedan abandonar su superficie para poder disolverse. Entonces, dentro de un grano de azúcar, las moléculas se mueven de tal forma de que se rompe este grano o cristal de azúcar, favoreciendo su disolución. En la imagen podemos ver dos vasos. En el lado izquierdo podemos ver un vaso en donde dice que el agua está a una temperatura baja, que el agua está fría. Ya a estos vasitos se le agregaron una cucharada de bicarbonato. Y si nosotros podemos observar el vaso que dice que tiene el agua fría, podemos ver, obviamente, el agua, este líquido transparente, en donde con mi vista puedo atravesar hacia el otro, ¿cierto? Hacia el otro segmento o al otro costado de este vasito, pero si nosotros miramos detenidamente la base, la parte superior del vaso, podemos observar de que hay un depósito, ¿cierto?, de color blanco que vendría siendo el bicarbonato que fue introducido dentro de. Entonces, como el agua está fría, las moléculas en su interior se mueven lentamente, lo cual no favorece propiamente tal a la disolución. Por otro lado, vaso del lado derecho, agüita caliente, también se le vertió la misma cantidad de bicarbonato y aquí podemos observar de que ya podemos encontrar una mezcla un poquito más pareja, en donde se puede observar un líquido de color llama blanquecino, en donde si yo intento observar hacia el otro lado del vaso, atravesar mi vista por el interior del líquido, ya no se puede observar, ¿cierto? El líquido ya tiene una coloración mucho más blanca. Eh, Obviamente en la base del vaso se puede observar, obviamente, ¿cierto? Un depósito de estas partículas. Debemos considerar de que esta agua se encuentra quieta, que no hay ningún proceso de agitación de por medio, por lo cual el factor ayudante para la disolución solamente es la temperatura del agua. En este caso, como la temperatura del agua es caliente, la temperatura es mayor, las moléculas dentro, ¿cierto?, de los cristales de bicarbonato se mueven tan rápidamente, con una potencia tan alta, que logran salir al exterior, logran entrar en contacto con el agua caliente, favoreciendo, ¿cierto?, la formación de una mezcla homogénea. Es por esto que cuando nosotros nos hacemos una tacita de café con agua caliente, se nos hace relativamente poder disolver, ¿cierto?, el azúcar, el café.
Pero si yo me voy a hacer una botella de un jugo suco, por ejemplo, sí o sí tengo que agitarla, tengo que batirla, ¿cierto? En un periodo de tiempo un poquito más extenso y con un movimiento mecánico mayor para favorecer de que todos estos granitos, todos estos cubitos de jugo se puedan disolver y se puedan mezclar con el agua. Y por último, la presión. Este es quizás es uno de los factores que está relacionado principalmente con las bebidas gaseosas, con aquellas bebidas que en su interior tienen un contenido determinado de gas. ¿Ya? Obviamente la presión va a estar influida por la solubilidad de los gases propiamente tal y es directamente proporcional. Esto quiere decir que entre mayor sea la agitación, entre mayor sea la presión del gas, la solubilidad va a ser mucho mayor. O sea, entre yo más agite una botella con agua, voy a observar de que las burbujas en su interior aparezcan, producto de la presión que ejerce los gases en el interior. Pero esa cantidad gaseosa favorece a que el líquido, a que la mezcla se mantenga propiamente tal. Porque, por ejemplo, nosotros pudiésemos pensar de que si nosotros dejamos una botella de Coca-Cola en un mueble y no la movemos, no la perturbamos por nada en un periodo de tiempo relativamente largo, quizás nosotros pudiésemos pensar de que se va a generar una cierta separación entre lo que son los colorantes, ¿cierto? Los endulzantes y el líquido propiamente tal que forma esta bebida. Pero, gracias a la presencia de gas en su interior, eso no se produce y nosotros obtenemos por lo general siempre una mezcla homogénea de nuestra bebida. Entonces, cuatro factores que modifican a una solución química, sí o sí, la superficie de contacto. Entre más pequeño sea el soluto, más fácil va a ser la disolución. La agitación. Si una mezcla se encuentra en un estado de reposo, la disolución va a ser un poquito más lenta. Si yo le aplico un proceso mecánico como la agitación, voy a favorecer de que la mezcla sea totalmente homogénea. Temperatura. Si yo tengo una temperatura menor, esta disolución va a ser un poquito más tediosa, un poquito más lenta. Si yo tengo un solvente, un disolvente que vendría siendo el agua, con una temperatura alta, es muy probable de que la disolución sea mucho más rápida y mucho más fácil. En el caso de las bebidas gaseosas, entre mayor agitación, mayor presión de gases, y eso va a favorecer la mantención y el poder lograr una mezcla homogénea como una bebida gaseosa. Ahora bien, para ir finalizando, una actividad pequeña dice, anota en el cuadro los conceptos claves relacionados con la disolución, relacionados con el solvente, relacionados con el solvente. Ahora bien, la disolución básicamente va a ser la mezcla de dos elementos que va a ser el soluto, el solvente, y la cual nos va a dar como resultado una mezcla homogénea. Una disolución es cuando yo mezclo dos componentes y obtengo una mezcla o una solución química. Por otro lado, el soluto básicamente va a ser el elemento que yo quiero disolver, el elemento que yo quiero desintegrar. Y podemos encontrar en la vida cotidiana café, azúcar, polvos, harina, levadura, etc. Si nosotros hablamos de solvente, va a ser el elemento en el cual yo voy a disolver o voy a desintegrar el soluto. Por lo general, principalmente siempre es agua, siempre se encuentra en un estado líquido, pero existen mezclas en donde eh, podemos encontrar otro factor que no puede ser el agua. Pero en regla general, el disolvente o el solvente universal siempre es el agua. La pregunta número 2 dice, ¿a qué llamamos mezcla homogénea? Nosotros llamamos mezcla homogénea a esta mezcla que resulta previo la mezcla de un soluto y un solvente y que nos da resultado una solución química en donde nosotros no podemos observar los elementos constitutivos principales.
solamente podemos observar una mezcla diferente, ¿cierto? Que si lo pensamos como por ejemplo con el ejemplo del jugo y el agüita, luego que yo mezclo los cristales en polvo y el agua, obtengo mi mezcla homogénea que vendría siendo el jugo, en donde yo no puedo observar los cristales del jugo en polvo, ni tampoco puedo volver a observar el agua de color transparente. Solamente tengo esta mezcla de color naranjo que tiene un sabor diferente. Mezcla la cual yo no voy a poder separar. Una vez que yo junte el jugo con el agua, no voy a poder separarlos para obtener nuevamente el polvo y el agua normal. Dice, la número 3 define los tipos de soluciones químicas, escoge dos y da un ejemplo de cada una. Hablamos de que existían, dependiendo de la concentración, una solución diluida, una solución concentrada, una solución saturada y una solución sobresaturada. Si pensamos en una solución saturada, podemos estar básicamente hablando de la tacita con café, en donde tenemos el disolvente que vendría siendo el líquido, le agregamos café y además le agregamos azúcar. Entonces, el porcentaje de solvente, perdón, de soluto, el porcentaje del elemento que yo quiero disolver, comparado con el porcentaje de agua, tienden a ser similares, pero aún así yo puedo lograr la disolución completa de estos elementos. Por otro lado, una solución concentrada puede ser básicamente una bebida isotónica, una Gatorade, una Powerade, en donde dentro de este líquido se encuentra una alta concentración de elementos de origen salínico. Puede ser agua, sumado al sodio, potasio, cloro, elementos que ayudan quizás a, principalmente a la conducción nerviosa. Entonces, dependiendo de la concentración del soluto, vamos a estar hablando de una solución diluida, concentrada, sobresaturada, saturada, etc. Y el número 4 dice, ¿qué es la solubilidad? Básicamente la solubilidad es una característica que está relacionada con el soluto, el cual habla de la capacidad máxima que tiene un soluto de disolverse en una cantidad determinada de disolvente o de agua. O sea, sí o sí la solubilidad va a estar principalmente relacionada con el soluto, con las características del soluto. El tamaño, ¿cierto? Si son grandes, si son pequeños, si se encuentran en estado sólido, si se encuentran en estado líquido, su temperatura, etcétera. Pero también la temperatura del disolvente va a entrar en juego. Ya dijimos que si el disolvente, el agua, se encuentra en una temperatura alta, la solubilidad va a ser mayor. Si la temperatura es baja, la solubilidad es menor. Pero cuando nosotros hablamos de solubilidad, hablamos principalmente de una característica relacionada con el soluto. O sea, qué tanta cantidad de soluto yo puedo disolver en un determinado volumen de agua, de líquido. Y con eso damos finalizada la clase del día de hoy. Ya, la próxima semana nos tocaría revisar la clase número 6, la cual corresponde a contenidos extraídos principalmente de lo que vendría siendo la física. Vamos a hablar sobre conceptos como la fuerza, el movimiento, vamos a hablar algunas características y vamos a dar algunos ejemplos básicos relacionados con nuestra vida cotidiana en pro de que se pueda entender de la mejor manera posible, ya que existen una, ¿cómo se puede decir? Una gran variedad de conceptos y de términos que son un poquito engorrosos. Entonces la idea es poder bajar esos conceptos, ¿cierto? Para que sea entendible, para que lo podamos poner en práctica en el día a día. eh, y que sí o sí, yo creo que nos vamos a dar cuenta de que los ejemplos que vamos a hablar los hemos encontrado en nuestra vida cotidiana. Entonces, a continuación, denme un segundito, voy a dejar de compartir. Vamos a